Hola a todos, queridas oyentes, hermanos y amigos. Seguimos disfrutando un nuevo tomo de Alimento Diario, serie Palabra, Vida y Edificación. Título del tomo: El enviado de Dios. Autor Pedro Dong. Título de la semana: El enviado de Dios. Día jueves. Leer con oración. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Génesis capítulo 3, versículo 1. Repetimos: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Amén. Título del día: La palabra profética en la época del apóstol Pedro. El hombre necesita la palabra de Dios para vivir, para alimentar su alma y su espíritu. Fue creado de manera que reciba todo cuidado y alimento de Dios. De hecho, la mayoría de nosotros que amamos al Señor tenemos un corazón correcto hacia Él y no tenemos ninguna restricción con respecto a la palabra de Dios. En una situación normal, ninguno de nosotros rechazaría la palabra profética, que es el mismo Señor hablándonos hoy. En el huerto del Edén, el hombre recibía la palabra de Dios de forma espontánea, con tranquilidad, pureza y obediencia. Pero el enemigo actuó sembrando dudas en la mente del hombre acerca de la palabra del Señor. Esta es su forma vil de actuar. Satanás nos hace dudar de las verdades, utilizando sofismas e induciendo al hombre a cuestionar. ¿En serio? ¿Dios dijo eso? Génesis capítulo 3, versículo 1, parte B. La mujer, engañada por la malicia satánica, discutió con la serpiente, quien aprovechó ese espacio para inyectar su veneno. Ella dijo que Dios les había prohibido comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque sabía que el día que de él comieran, sus ojos serían abiertos. Génesis capítulo 3, versículo 5. Así engañó Satanás a la mujer. Lo mismo hace hoy. Induce al hombre a cuestionar la palabra profética. Este agente externo, la serpiente, es quien tiene la capacidad de engañar al mundo entero. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Jesús vino como el verdadero profeta, el Mesías, para hacer la obra de Dios a través de la palabra. Pero el mundo no lo conoció y los judíos no lo recibieron. Perseguían a Jesús en nombre de guardar la ley. Usaban la propia ley para condenar lo que Jesús decía y fiscalizaban lo que él hacía. Los líderes judíos se sintieron amenazados porque mantenían una estructura de poder religioso y no querían perderla. Se enriquecieron con ello y Jesús parecía estar poniendo en riesgo los beneficios que obtenían de esa estructura. En los inicios de la iglesia, Dios levantó al apóstol Pedro para el ministerio, y en el día de Pentecostés, los judíos que creyeron fueron los primeros en ser bautizados por el Espíritu Santo, como miembros vivos del cuerpo de Cristo. La iglesia no es una institución religiosa, sino el cuerpo vivo de Cristo, y todos los que creen en Jesús son bautizados como miembros de ese cuerpo. Pedro fue muy usado, sin embargo Dios también necesitaba introducir a los gentiles en el cuerpo de Cristo. Antes de que Pedro fuera enviado a la casa de Cornelios, Hechos capítulo 10, tuvo una visión de un lienzo que descendía del cielo y que contenía toda clase de animales cuadrúpedos y animales considerados inmundos por los judíos, según Levítico 11. Una voz del cielo le dijo que matara y comiera, pero Pedro respondió que no podía comer cosas inmundas, y esto se repitió 3 veces. Pedro tenía muchas dificultades para aceptar a cualquiera que no fuera judío, debido a su concepto judaico, pero finalmente entendió que Dios
estaba admitiendo a los gentiles. Después de introducir a los gentiles en el cuerpo de Cristo, Pedro regresó a Jerusalén y llegó a conocimiento de los apóstoles y de los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Hechos, capítulo 11, versículo 1. Hubo oposición de algunos en la iglesia, y los que eran de la circuncisión reprendieron a Pedro, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Versículo 3. Dios le dio la palabra a Pedro. La palabra profética salió de su boca y aún así lo censuraron. Luego necesitó hacerles una presentación, explicándoles todo lo que había sucedido. Versículos 4 al 17. Al escuchar la explicación de Pedro, se apaciguaron y glorificaron a Dios, al entender que Dios también había concedido arrepentimiento para vida a los gentiles. Versículo 18. De este modo se convencieron de que se trataba de una obra del Espíritu Santo, pero la semilla de la oposición a la obra de Dios permaneció en la iglesia en Jerusalén. En cuanto a nosotros, sin embargo, aferrémonos a la palabra profética, a la obra que el Espíritu Santo tiene para los últimos tiempos. Amén. Querido oyente, escriba la frase que más tocó su corazón, destaque los puntos clave de esa frase y ore de acuerdo con el contenido destacado. Jesús es el Señor.